1791, donde su líder militar, Toussaint Louverture, lucha contra los blancos, contra los mulatos, contra los ingleses, contra los franceses, luego recibe el beneplácito de los franceses, se une a ellos, inclusive estuvo primero siendo respaldado por las tropas españolas de este lado, pero cuando Francia le reconoce su libertad, entonces ellos se unen a los franceses y siguen luchando hasta que se impone Toussaint Louverture y termina creando un mecanismo de Estado económico donde los obreros ya no esclavos ganaban un 25% de la producción, donde el Estado recibía 25% y luego los dueños de esas parcelas productivas recibían un 50%. Un tipo de socialismo en un momento en que el socialismo no estaba implantado en el mundo. Había una intención de esos negros esclavos de crear su nación libre, sin odio a los blancos. Pero cuando a Napoleón se le ocurre mandar 58,000 soldados bajo la dirección de su cuñado Leclerc, general Leclerc, el 29 de enero de 1802, para hacer que los negros libertos fueran esclavos de nuevo, eso tenía que resentir los cimientos espirituales de los hombres luchadores de aquellos tiempos. Y es ahí cuando entonces, una vez apresado Toussaint Louverture, se queda Jacques Dessalines, Christopher, luchando hasta la muerte y terminan eliminando a todos los blancos, porque Napoleón era blanco, el ejército que vino era blanco y fueron a destruirle la libertad a los negros. Entonces hubo una guerra racial y esa guerra racial terminó con todos ellos. Fue una desgracia para Haití, pero terminó por el odio que le hicieron encender en lo más profundo de su alma, producto de una lucha tan grande, obtener la libertad y luego volverlo a querer esclavizar. Ese punto es muy crítico en el análisis de la realidad que está ocurriendo hoy en Haití. Entonces nosotros queremos que el mundo entienda eso, porque hay que decirle al mundo que los hombres y mujeres de las naciones pequeñas también somos humanos. En aquel momento no lo entendían así. Por eso decimos que le castraron la posibilidad de desarrollo a esa nación. Y todavía hay una frustración tan grande que todo lo quieren resolver con sangre. Vamos a seguir oyendo un poquito el video, por favor. 2 años pagando esa deuda. Luego Haití llena de dictaduras, llena de invasiones. El pueblo no ha podido recuperarse. En el día de hoy se encuentra sumido en una anarquía producto de aquel inicio de independencia manchado por la ambición de Napoleón Bonaparte. Nosotros no somos los culpables. Entonces la ONU ha venido a querernos a nosotros traspasar a nuestra tierra ese dolor y esa anarquía que hay en Haití, cuando nosotros somos un pueblo que desde 1844 hemos venido luchando para mantener una independencia. La reconquistamos con la guerra restauradora, nos pudimos zafar de las 2 invasiones norteamericanas, hemos combatido a todo el que ha querido humillarnos. Eso explica los niveles de desarrollo que vamos teniendo, los niveles de libertad que vamos teniendo. Hoy nosotros tenemos 59 años sin golpe de Estado, desde 1965, que fue la revolución constitucionalista, un aporte que se hizo a fuego y sangre. Es importante y este desarrollo abundar, que tenemos hoy, es importante abundar acerca de eso que afirmamos. Sí. 59 años sin golpe de Estado en la República Dominicana. Desde el 65 para acá. De 1965. Y nosotros tuvimos 121 años, de 1844 a 1965, 121 años, Sí. donde solamente 3 gobiernos pudieron cumplir el mandato para el cual fueron electos, que fue el gobierno de Buenaventura Báez de 1849 a 1953. Luego, en el 1880, el gobierno del padre Meriño, electo en el 1880-82, porque se modificó la Constitución a 2 años por gobierno. Y luego el de Ulises Heró en el 82-84. Después no hubo jamás un traspaso de mando.
hasta 1978, cuando Balaguer le traspasó el mando a Antonio Guzmán. Todos los gobiernos eran derrocados o dictaduras, Sí. como fue el caso de Lili, que duró 13 años, y de Trujillo, que duró 31 años. Este pueblo ha tenido ese respiro de 59 años de traspaso de mando, que es lo que explica el desarrollo que hemos tenido nosotros por encima de muchas naciones de América Latina, porque la paz, no hay manera de desarrollar un pueblo en democracia, sino mediante la paz. Y la revolución de abril, una revolución que venció al ejército de San Isidro, una revolución que le hizo frente a los norteamericanos, básicamente en el intento del general Bruce Palmer de tomar a Ciudad Nueva el 15 de junio y 16 de junio de 1965, y no pudo en 6 horas como él pretendía. Fueron cerca de 20 horas de combate y no pudieron tomar a Ciudad Nueva. Ayudado por las Naciones Unidas, pero también por el coraje de la resistencia de los militares constitucionalistas y civiles. Nosotros entonces le hacemos un llamado a las naciones del mundo, a la ONU, a la OEA, a los sectores de poder, de que somos un pueblo de resistencia. Y esos 59 años fue el sudor de los militares y combatientes civiles que se arrojaron a defender la vuelta a la constitucionalidad del profesor Juan Bosch, electo el 20 de diciembre de 1962 y juramentado el 27 de febrero de 1963, y cuyo golpe de Estado fue el 25 de septiembre. Lucharon porque volviera sin elecciones, que volviera a ocupar el puesto que había ganado en las elecciones, porque había que defender la soberanía popular, el derecho del pueblo a votar. Entonces, vinieron los americanos